Septiembre. Hay un país cercado, hay rejas en las calles, hay una ciudad sitiada por el miedo de los nuevos poderes del Estado, hay una ciudad enmudecida por la renuncia, por el recuerdo de la rabia y de nuevo la rabia. Y es necesario absolutamente que esa rabia sea el campo de batalla, y el fuego, y tu nombre, y mis amigos más jóvenes, sobre las vigilancias represivas y los poderes pactados. No es que nieguen el dolor, es solo la crueldad de sabernos conscientes y sensibles con nuestras violencias de niños. Es necesario ver a mi país en llamas, a toda una ciudad brillando en la periferia nocturna de la memoria. Quiero ver encendidas todas las noches de mi Perú, Arequipa, Puno, Ayacucho. Quiero ver derretirse de rabia las calles, las guerrillas hermosas del no olvido. Hay que seguir incendiando mi país entero, hasta que no se olvide y no se renuncie a los nombres faltantes en la historia del Perú. Quiero ver mi país en llamas, hasta que las coordenadas encendidas de mi corazón sigan tejiendo rebeldías en septiembre, porque duele la patria por el borde y por el cielo, y las faltas y el recorte y el apellido distante y las llamas simbólicas sobre el registro enloquecido de un pueblo. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video de Nación Marica. Como ya saben, nosotras estamos con esta iniciativa hace ya más de un año. Estamos iniciando un nuevo ciclo de Nación Marica Callejero y la idea de este programa es tomar el espacio público, habitar el espacio público desde nuestras temáticas, hablando también desde nuestra perspectiva maricona, disidente, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos en un nuevo año, en un nuevo ciclo, trayéndoles un nuevo tema también y un tema muy urgente, ¿no? Actualmente Perú está viviendo momentos muy difíciles, ¿no? Nosotras nos sentimos plenamente identificadas porque hemos vivido un proceso similar el año 2009, cuando la derecha golpista hizo un golpe precisamente al pueblo y los fascismos y racismos se han exacerbado en ese contexto, ¿no? Y nosotras creemos que algo parecido está pasando en el Perú, ¿no? Y para entender un poco más qué realmente está pasando en el Perú, estamos en compañía de Aurelio Apaza. Él es trabajador de las artes y las culturas y también es una compa marica de Arequipa, Perú. Aurelio, bienvenida, bienvenido a Nación Marica. Muchas gracias, bienvenido, y gracias más bien por la invitación. Gracias, Aurelio, por aceptar esta invitación. Y precisamente estamos ubicadas en la Plaza de las Culturas de la ciudad de La Paz. Me ha parecido un espacio muy interesante para poder habitar. Y Aurelio, queremos entender qué está pasando en Perú, ¿no? Hay muchas lecturas, se sabe mucho de Perú, ¿no? Sabemos que ya son 58 muertes, ¿no?, que ha habido en Perú. Tenemos ese dato. Y creemos que es importante hablar sobre lo que está pasando en Perú desde nuestras propias voces y desde nuestra propia posición, ¿verdad? Pero antes de llegar a lo que está pasando actualmente en Perú, ¿por qué Perú tiene este antecedente tan inestable del ámbito político? Sabemos que ha habido varios presidentes que salieron repentinamente, tuvieron una muy corta gestión y eso fue así, ¿no? ¿Por qué Perú tiene esta inestabilidad política? A ver, yo creo que se están repitiéndose periodos cíclicos de crisis, ¿no? Pero que no son crisis coyunturales, sino son más crisis orgánicas, crisis estructurales, ¿no?
y creo que se está descomponiéndose también un tipo de régimen, un régimen que se instaló, se inauguró primero con la dictadura de Fujimori en 93. Anterior a este régimen inaugurado con Fujimori de 93 estaba los gobiernos militares que también proponían un tipo de régimen, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo que pasa ahora es un síntoma, ¿no? Y es la visibilización de un fin, de un ciclo de régimen, ¿no? Y que es que la gente y la ciudadanía movilizada actualmente está entendiendo esto, ¿no? Como ya es el momento de parar este régimen caduco, ¿no es cierto?, racista, clasista, excluyente, y empezar a escribir un nuevo pacto social, empezar a construirlo todas, todos y todes. Y Aurelio, tú nos decías, haces referencia a este régimen que hay en el Perú, que viene de una derecha fujimorista, conservadora, liberal, ¿verdad?, que ha construido precisamente la constitución política del Perú, ¿no? Y tú nos mencionas que este momento quizás es el final de esa era, ¿no? Pero queremos entender un poco qué características tiene ese régimen al que tú haces mención, o sea, ese régimen de la derecha peruana básicamente, ¿no?, que viene del fujimorismo, etcétera. Sí, este régimen está cargado, tiene un componente altísimo de racismo, de colonialismo, ¿no? Es altamente excluyente y que lo que ha hecho es servirse de la riqueza y de los recursos, servirse y vernos a nosotros como sujetos electorales, más no como sujetos políticos, ¿no? Subestimar la capacidad de estos sujetos políticos que estamos asentados fuera de Lima, ¿no?, fuera de la capital. Entonces ese es un régimen también que se ha servido de todo esto y que lo ha ido profundizando, ¿no? Y justamente llegamos a este momento, ¿no? A este momento. Sabemos que los proyectos de gobiernos de derecha no tienen una esencia fascista, ¿no?, en sus mismos proyectos, y es por eso que como que desde el fujimorismo, desde ese proyecto político, como que hay este componente racista y fascista que nos haces mención, ¿no, Aurelio? Y en este contexto es que precisamente, y en esta crisis de los presidentes que salían, o sea, tenían cortos periodos de gobernación, llega Pedro Castillo a la presidencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un presidente con estas características, ¿no?, que no es el primer presidente con rasgos indígenas que ha habido en Perú, si no me equivoco, pero ha sido como que el que ha capitalizado todo ese imaginario simbólico que tiene en Perú, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo es que Pedro Castillo llega en este momento como para ser el inicio de esta crisis, de este proyecto político neoliberal? Claro, en realidad nosotros creo que los peruanos tenemos una idea de muy iluso de quién podría gobernarnos, ¿no? Que sea alguien blanco, que sea un hombre blanco y que tenga estudios en el extranjero, ¿no? Entonces llega este señor Pedro Castillo, profesor rural, campesino, ¿no es cierto?, marrón, pero que no figuraba en las encuestas hasta una semana antes de las elecciones. Entonces, y desde el día 1 en que asume el gobierno Pedro Castillo, de manera inesperada por la derecha, es que se le niega el triunfo electoral. Pero no solamente a él, se le niega el triunfo electoral a todos los votantes de Pedro Castillo, ¿no?, que básicamente era una masa provincial del que llaman Perú profundo, ¿no? El surandino, la Sierra del Norte, ¿no? Entonces el oriente, la selva y el oriente peruano, quienes han apostado en su mayoría por un profesor rural, campesino, ¿no?, que fue tildado de serrano, de burro por toda la derecha y este sector empresarial peruano, ¿no? Pero es que este señor no figuraba, es más, ninguna encuestadora le daba más allá de 2%, es más, los medios de comunicación no tenían una fotografía del presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces él no existía, era invisible, pero él dio la sorpresa. Y cuando se le niega el triunfo electoral al señor Pedro Castillo, también se le niega el triunfo electoral a sus votantes. Que era casi la mitad de los electores en la segunda vuelta. Más de la mitad de la segunda vuelta, ¿no?
Entonces, eso es lo que ha pasado, y entonces cuando se le desconoce el triunfo electoral, empieza toda la crisis de gobernabilidad por todo un año, donde se presentaban mociones de vacancia, se generaban boicot al gobierno de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Entonces fue un año de mucha inestabilidad, a diferencia de otros, ¿no? que estaban más vinculados con temas de corrupción, comprobado, pero en el caso de él había indicios, pero que estaban en proceso de investigación, ¿no? Entonces, pero creo que aquí fue más evidente, ¿no?, el componente racista, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fue más evidente? Porque la derecha decía cómo un sujeto rural, burro, serrano, cholo puede llegar a ser presidente del Perú. O sea, ¿no? La derecha peruana... Sus voceros, el fujimorismo, Avanza País, de Renovación Nacional, de partidos de gente blanca, empresarios, ¿no? Decían cómo es que... No, era imperdonable, ¿no? Entonces, por eso que lo estaban hostigando, acosando, boicoteando todo el año de gobierno que tuvo Pedro Castillo. Claro, había una... Y Dina Boluarte es la que asume el gobierno, pero viciado por eso, por la conspiración, por la traición. Es por eso que la gente no acepta su gobierno. Dina Boluarte era la vicepresidenta. Vicepresidenta. En la fórmula presidencial estaba Dina Boluarte, ¿no? Aurelio, nosotros también hemos visto como que... ¿Por qué tan fácilmente se lo baja un presidente, digamos, ¿no? Porque es como algo difícil de entender, digamos, ¿no? Al menos en nuestro contexto boliviano, ¿no? Por ejemplo, en el caso del MAS, digamos que es una representación política indígena, como que tiene una base, ¿no?, de movimientos sociales, tiene un partido político fuerte, presencia nacional, etc. Pero sentimos que Castillo no tiene ese respaldo, diría, organizado de repente de la colectividad indígena, campesina, rural, etc. ¿O nos estamos equivocando? ¿Por qué fue tan fácil bajarlo? Sí, lo que pasa es que ahí también entra todavía la crisis de los partidos políticos, ¿no? La crisis de institucionalidad, la crisis de liderazgos, y también porque se ha ido potenciando el régimen parlamentarista, que tiene mucho más poder, creo, que el presidencialista, ¿no?, que el mismo presidente, perdón, ¿no? Entonces, esta Constitución de 93 es la que se ha ido reformando por la misma derecha, por sus voceros, sus congresistas, se han ido reformando y dando más poder al Congreso que a la figura del presidente de la República, ¿no? Es por eso que hemos tenido tantos presidentes vacados en estos años, ¿no? Entonces, seis presidentes en ¿cuánto tiempo, no? 2 años. 2 años, ¿no? Y eso es que llama la atención, ¿no? Y también el movimiento social está muy fragmentado, hay mucha dispersión, desconfianza y eso, ¿no? Hay una despolitización también, creo, de la sociedad peruana, producto del régimen fujimorista también, que se inició con eso, ¿no? Entonces, hay un conjunto de esto que menciono que hace que nos encontremos así, pero que ahora estamos encontrando un coro de voces, ¿no?, de rebeliones, y al parecer estamos encaminándonos hacia algo más grande, porque yo estoy seguro que no vamos a volver a hacer como antes, no hay vuelta atrás. Y Aurelio, tú nos decías que el Congreso peruano, como que ahí está el meollo del problema, quizá, ¿no? Que es como que este presidente no me cae o me han pagado para que lo baje y lo bajamos, punto, digamos, ¿no? Y en este Congreso, en este Parlamento peruano, ¿hay representación indígena, representación popular? ¿Existe esa representación o no? No. En teoría existen las cuotas, la cuota mujer, la cuota indígena, la cuota joven, pero es que en los partidos, como hay una crisis de partidos políticos también, lo que se hace es ofrecer al mejor postor estas cuotas, estos cupos, ¿no?, que no necesariamente son indígenas, ¿no? O si lo son gente indígena urbana, pero que no representa al conjunto de la población indígena como tal, ¿no? ¿O no viene, digamos, de esa historia sindical, movimentista, quizá? Muy poco, ¿no? Muy poco, ¿no? Por eso es fácil traicionar, como tú dices, ¿no? O sea, de repente traicionar a tu gente, ¿no? Este mismo gobierno que está en este parlamento, que hay parlamentarios quizá que se autoafirman indígenas, están todavía en este conflicto y todavía no hacen nada, digamos, para que este conflicto pare. En un momento hubo, sí, representaciones indígenas claramente visibles,
pero que también fueron subestimadas, menospreciadas en el propio Congreso, con el aval de la mesa directiva, con el aval de los medios de comunicación tradicional, ¿no? Entonces, yo recuerdo claramente a Marta Hildebrand insultando a una mujer quechua, ¿no? Diciéndole chola, serrana, ignorante, inútil, ve con los tuyos, ¿no? Entonces, ha pasado de eso y pasa actualmente también eso, ¿no? Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia y hoy estamos hablando de un tema urgente, de qué está pasando en el Perú. Y estamos acompañadas de Aurelia Paza, ella es una compañera marica peruana que vive en Arequipa, que está de paso aquí por Bolivia y ella es trabajadora de las artes y las culturas. Y bueno, Aurelio, queremos saber un poco de qué está pasando ahora. Sabemos que Dina Boluarte entra al gobierno, ¿no? Da como que permiso para que las fuerzas represoras como la policía y militares como que atenten contra la vida de los movilizados y las movilizadas, ¿no? Y en este momento actual, ¿no? ¿Por qué crees que existe un componente racista en este conflicto? Sí, primero que debe quedar claro que en el Perú se ha instalado una dictadura cívico-militar, ¿no? Con un alto componente, como ya dije, racista, clasista, ¿no? Y yo creo que la señora Dina Boluarte es solamente la figura legal o la cara legal de un gobierno que está siendo sostenido, mantenido por las Fuerzas Armadas, por los partidos de derecha que partieron las elecciones, por los empresarios, ¿no? Por la gente rica, son ellos los que están gobernando actualmente, ¿no? Entonces, y cuando el pueblo se siente traicionado porque la señora Dina Boluarte entró al gobierno con vicios de traición, conspiración, ¿no es cierto? Se ha ido su gobierno deslegitimando por las matanzas, por las masacres, ¿no? La masacre de Apurímac, de Ayacucho, de Puno, y más muertes en Arequipa, en mi ciudad, y en otras ciudades del Perú, ¿no? Entonces, este es un Estado genocida, es un gobierno genocida, que está matando, está asesinando, está criminalizando la protesta social, está persiguiendo, está sembrando pruebas, está abriendo investigación, expedientes, carpetas de investigación judicial, fiscal, contra la gente que protesta, y básicamente gente de provincias, ¿no? Entonces, y hay sus voceros de la derecha que dicen que la gente del Ande no tiene la capacidad para pensar, que no entiende cuando reclama una nueva constitución, ¿no? Entonces, no, pues ellos sienten que somos manipulados, subestimados, somos financiados por Bolivia, por Evo Morales, por el narcotráfico y la minería ilegal, poniendo una serie de adjetivos en contra de los legítimos reclamos de la gente que se manifiesta, ¿no? Y también existe como que un discurso mediático también, ¿no? Para descalificar estas movilizaciones y las tildan de terroristas, ¿no? Y eso es un componente que de repente en nuestro contexto actual no podría, o sea, no llega muy fuerte de que en el contexto peruano, que tiene una historia que tiene que ver mucho con el terrorismo. ¿Por qué crees que las autoridades, el gobierno de Dina Boluarte y los medios de comunicación están manejando el discurso de terroristas para descalificar estas movilizaciones? Claro, se ha emprendido toda una campaña, no de ahora, de antes, ¿no? Una campaña de desprestigio y de terruqueo masivo y a mansalva a todo aquel que levanta la voz, a quien protesta, ¿no? ¿Terruqueo qué es? El terruqueo es como se le llamaba a la gente que protestaba. Del 80 al 2000 en el Perú hemos vivido una guerra interna entre Sendero Luminoso y las fuerzas del orden, ¿no? Las Fuerzas Armadas, básicamente, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas llamaban a la gente que protestaba terrorista, y de ahí se ha ido quedando el adjetivo de terrorista, ¿no? Entonces, ahora se utiliza terrorista a todo aquel que protesta, sea joven, sea mujer, sea adulto, sea niño, se le terruquea. Entonces, el terruqueo trae consigo que la gente pueda a decir, me van a terruquear, entonces mejor no protesto, mejor que me quede en la casa tranquilo, en la casa, ¿no es cierto?, antes de salir a protestar. Entonces genera también ese sentimiento de miedo, ¿no es cierto?, de preocupación en las familias. Es por eso pero ya creo que la gente ha despertado y ya siente que eso se está vaciando de contenido.
Porque también existe una figura legal de terrorismo, ¿no? O sea, que hace de que te puedas ir preso, presa, digamos, ¿no? Por terrorista. Sí, te abren una investigación y por hacer apología. Hay el delito de apología al terrorismo, ¿no? Creen que existe esa figura legal de apología al terrorismo, entonces se le va incorporando, ¿no? De manera muy indiscriminada a quien protesta, como ha pasado y está pasando actualmente en el Perú, ¿no? Que debe ser la mayoría de los procesos en los cuales están muchos compañeras mobilizadas, arrestados y arrestadas. Arrestados, lo que pasó en San Marcos, que tanquetas de guerra entren rompan la reja de la Universidad de San Marcos, ingresen, les tilden de terroristas a jóvenes, a madres de familia, con hijos menores de edad, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que está pasando. Por eso yo siento que ya no es una crisis política, social, es más, esto trasciende a una crisis humanitaria inclusive, ¿no? Y que necesita voces de solidaridad de todo el mundo. Además, el tema de Castillo como que ya queda en un segundo plano, ¿no? Porque ahora se busca justicia para la gente que ha sido asesinada por este gobierno, ¿no? Así es. Si necesitamos, yo siento que no va a haber paz en mi país si no hay justicia. No hay justicia para los heridos, para los perseguidos, para los muertos, asesinados, ¿no? Entonces, Castillo quedó en segundo plano. Y ahora, Aurelio, sabemos que Perú se maneja bajo un régimen neoliberal, de derecha, ¿no? Que centraliza siempre todo, ¿no? Y en Lima precisamente está centralizado todo, ¿no? Y una dinámica de organización política que tiene que ver con un centro, ¿no? Tiene siempre unas periferias, ¿no? Que las descuida, las margina, ¿no? Ausencia de Estado, ¿no? Y en esa dinámica, ¿tú crees que por eso también el sur del Perú, ¿no? este lado marginal del Perú, como que se ha levantado frente a Lima, ¿no? ¿Cómo podemos entender un poco esa dinámica? Sí, justamente las regiones movilizadas son las regiones más pobres del país, ¿no? El sur andino, la sierra norteña, la zona del oriente peruano, son las regiones con mayor índice de pobreza, según datos y cifras del INEI, ¿no es cierto? Las que menos acceso tienen a la salud, a la educación de calidad, son las más movilizadas, ¿no? Entonces, cuando estas poblaciones históricamente excluidas, marginadas de las oportunidades de salud y educación, son las que actualmente están movilizándose y están llegando a Lima, ¿no es cierto?, a la capital, para ser escuchadas, ¿no es cierto?, en sus demandas, y se les reconozca su derecho, el derecho a elegir y ser elegidos, ¿no es cierto? Entonces empiezan con eso de querer acallar esas voces. La gente de Lima las manda, regrésate a tu tierra, a tu pueblo, al campo, donde eres, no debes venir acá, ¿no? Porque creen que no es el Perú, creen que Lima es el Perú, ¿no es cierto? Y ese es el Perú profundo que sirve como decoración, y lo ven como objetos folclóricos nomás, ¿no? Es como la misma dinámica del feudo, digamos, ¿no? O sea, el castillo y los feudos que están alrededor, digamos, ¿no? Claro, la gente del citadino y el campesino, ¿no? Entonces, pero a la gente blanca y derecha le gusta hablar de sentirse orgulloso del Perú ancestral, milenario, incaico, vestir guillas, irse a Machu Picchu, tomarte fotos, pero no les gusta cuando esta gente sale a protestar y a levantar su voz de protesta. Ahí son indios atrevidos, indios terroristas, ¿no? Ahí se olvidan del orgullo peruano, incaico. Es bien irónico, ¿no? Porque esto pasa mucho en nuestros países, ¿no? Como que se folcloriza a lo indígena, ¿no? Pero si sales de ese espacio folclórico, cultural, digamos, si entras a la arena política, ya eres otra cosa, ¿ve? Es como que no estás en tu espacio, estás invadiendo este espacio, no, eres un indio de mierda, digamos, ¿no? Es como que pasan esas dinámicas. Y actualmente están viviendo mucho en el Perú también. Sí, o sea, los adjetivos más sonados por los voceros de la derecha son indio, serrano, cholo, vete al campo, vete a la ciudad, terrorista, chola terruca, cholo terruco. O sea, ese es el conjunto de adjetivos que nos están poniéndonos, ¿no? A todos que protestamos. Pero tú nos decías que ese racismo ya existía antes en el Perú, pero ahora está
más exacerbado. En un momento de crisis política se exacerba, creo, mucho más, ¿no? Entonces aflora mucho más este sentimiento racista de la gente, ¿no? Entonces, pero claro, yo siento que son 500 años de colonialismo, 500 años de esta situación histórica de exclusión, ¿no? Por eso yo siento que ya hemos tocado fondo y ya no volvemos a ser como antes. Ya no puede ser como antes. Entonces este es un momento para poder empezar a construir un nuevo país, un nuevo Perú. Un Perú de todas las sangres, como decía José María Arguedas. Este es el momento oportuno. Y precisamente para pensar un poco cuáles serían las salidas o soluciones a este conflicto, se ha dicho que se llame a elecciones, que el Congreso se disuelva, o sea, hay varias, no sé si salidas, pero soluciones a este conflicto. ¿Tú crees que existe una solución a este conflicto actual? ¿Y cuál sería esa solución? Bueno, no sé si existe una solución para tal caso, pero sí existen agendas claras de la población movilizada, ¿no? Una es la renuncia de Dina Boluarte. Es el cierre del Congreso con la elección de una mesa directiva renovada, adelanto de elecciones, ¿no es cierto? Adelanto de elecciones para el presente año. Y la Asamblea Constituyente, ¿no? que sería un nuevo pacto social que se podría escribir, ¿no es cierto? Y daría lugar a un nuevo tránsito hacia la construcción de un nuevo pacto social, donde estén representadas todas las voces, todas las sangres. Porque en la Constitución del 93 participaron en esta constitución de la dictadura fujimorista solamente gente blanca, limeña, básicamente. No había indígenas, no había homosexuales, no había mujeres, o mínimamente mujeres, ¿no es cierto? No había obreros, campesinos redactando esa constitución. Entonces, por eso yo siento que este es el momento oportuno para que esas voces se sienten o nos sentemos a dialogar y escribir un nuevo pacto social. Esto de tener una asamblea constituyente para reformar la constitución política del Perú es una de las, no sé si consecuencias de todo este conflicto, que siempre tiene que haber muertos, muertas, ¿no? Al menos en nuestro caso, en Bolivia, como que ha sido un proceso también, no ha sido un proceso tal vez violento quizá, ¿no? Vino de la guerra del gas, o de la salida de Goni, fue parte de ese proceso, pero no fue tan inmediato, digamos, ¿no? Llegó Evo Morales a la presidencia, como que sentó las bases, como que rayó la cancha, y después recién vino la Asamblea Constituyente, como que ya había sobre un terreno, digamos, donde plantar esta idea. Y en Perú, ¿cómo se está viendo esto? Sentimos que, ¿dónde se va a sembrar la semilla de esta Asamblea Constituyente que puede ser una salida a este conflicto? Yo creo que ya se está sembrando esa semilla, ¿no? Son las voces, son la gente del campo, los aymaras, los quechuas, los ayánicas, que están, son los sujetos políticos protagonistas de este estallido o de esta rebelión. Pero ¿cómo hacer que esta gente de derecha, ¿no? Racista, fascista, no coopte de nuevo este espacio de la Asamblea Constituyente? O sea, hay creo que unos desafíos ahí adentro. Hay desafíos, pero también yo creo que hay una capacidad y un claro entendimiento de nosotros como sujetos políticos, aymaras, quechuas, que hemos entendido que ya no puede ser como antes fue. Entonces ya creo que hay un mayor, no sé si empoderamiento, llamarle así, pero hay una mayor presencia y mayor fortaleza de espíritu y de cuerpo por parte de la gente, ¿no? Del campo en ese sentido, ¿no? Y bueno, es una revolución como lo mencionas, ¿no? Estamos actualmente viviendo una revolución en Perú. Sí, hay todo un levantamiento, una rebelión, ¿no? De un cansancio, de un hartazgo generalizado de años, ¿no? Otro factor para que exista esta movilización, este discurso racista, etcétera, para descalificar las movilizaciones, ha sido también un rol importante los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es ese discurso? ¿Cómo ha funcionado esto de los medios de comunicación? Ya desde impedir la gobernabilidad del presidente Castillo hasta este momento inclusive, ¿no? Que todavía están velando los intereses de una clase política empresarial blanca, neoliberal, etcétera, ¿no? Sí, los medios de comunicación tradicional, escritos, televisivos, radiales, han jugado un rol nefasto. Y están jugando ahora mismo, ¿no? Ahora y antes, ¿no?
sea, son los aliados de la gente fascista de derecha, de los empresarios, son sus aliados. Ellos resuenan y hacen eco de todo el discurso y toda la narrativa de odio de ellos, ¿no? O sea, desinforman, manipulan, mienten, tergiversan, cambian la información, cambian de ángulo, ¿no? Entonces, y felizmente la gente también ha entendido, se dio cuenta, y es que por eso es que los medios alternativos, independientes, han crecido en el Perú. Hoy la gente se informa más por los medios alternativos, por los medios regionales, porque muchos, inclusive los medios nacionales, oficiales, tradicionales, no llegan a las provincias, a los lugares más alejados del Perú, a las comunidades, ¿no es cierto? Y es que ahí hay un medio, los medios regionales están jugando un rol importantísimo en ese sentido, y la gente entiende, ¿no? Entonces ya y las cifras hablan. Las últimas encuestas de IEP daban cuenta de la caída abismal de estos medios de comunicación. En las marchas la gente no quiere, ni siquiera los quiere ver tampoco, ¿no? Porque son mentirosos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que han cambiado los tiempos, son nuevos tiempos, y solo queda repudiar el rol que han jugado y están jugando los medios de comunicación tradicional, ¿no? Que como decíamos, responden a los intereses de esta clase política que ahora está gobernando Perú, que está matando al pueblo, ¿no? Y precisamente, al menos te digo esto porque nos recuerda mucho a lo que hemos vivido en Bolivia el año 2019, ¿no? Igual hubo un cerco mediático donde manipulaban, contaban otra realidad, o sea, empezaban a tener temas de sensacionalismo, que esta marcha, que están atentando, que están vandalizando, ¿no? O sea, había más enfoques en esos temas, nos decía, pucha, para descalificar toda esa movilización, ¿no? Y estos medios actualmente, como que en ese momento estaban así, bien afinados al gobierno de derecha, que era de Yanine Áñez, pero se cayó Yanine Áñez, llegó de nuevo el MAS a gobernar, ¿no? Y estos medios como que, aquí no pasa nada, sigo con mis cosas y sigo informando, digamos, ¿no? Entonces, ha habido ese fenómeno aquí, digamos, en Bolivia, ¿no? En el caso del primer año del gobierno de Pedro Castillo sucedió algo interesante, ¿no? Es que el gobierno de Pedro Castillo no les daba dinero para publicidad a los medios de comunicación. Y es por eso que se le han pasado todo el año chancándolo al gobierno de Castillo, ¿no? Y cuando vacan a Castillo, asume Medina Boluarte, lo primero que hace la señora Boluarte es dar publicidad con dinero del Estado a estos medios de comunicación, ¿no? Entonces, y justamente ayer o en estos días han despedido a un periodista del canal del Estado, ¿no es cierto?, de la prensa oficial, por informar de manera muy objetiva y al señalar que la policía está matando a la gente que protesta, ¿no? Entonces ya no hay libertad de expresión tampoco, es una dictadura. O sea. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube de Movimiento Maricas Bolivia, y hoy estamos haciendo un poco de reflexiones, algo de análisis en lo que está pasando en el Perú. Estamos acompañadas de Aurelio Apaza, él es trabajador de las artes y las culturas, es una compañera marica que viene desde el Perú, de Arequipa precisamente, y estamos hablando de lo que está pasando en Perú. Y ahora, Aurelio, ¿cuál es la sujeta político de esta movilización? ¿De dónde viene? ¿Qué características tiene? ¿Cómo podemos definir este sujeto, esta sujeta? Yo creo que no hay un sujeto, son varios los sujetos, las sujetas políticas de esta rebelión, ¿no? Básicamente el sujeto político o sujeta política es la gente del campo. Es la gente de provincia, gente del campo, a quienes los llaman cholos, serranos, ¿no?, y pobres, son ellos los protagonistas de esta gran movilización. Y después han ido sumando los jóvenes universitarios, ¿no? Entonces, básicamente tienen esta característica que son gente de provincias, ¿no? Son gente que tienen una identidad visiblemente clara en términos étnicos, no son aymaras, son quechuas, son machiguengas, ¿no? Son chipivas con ibos,
o son migrantes de segunda generación también, las que se están movilizándose. No es gente de la capital básicamente, son la gente que ha tomado la capital actualmente y es la que se está movilizándose, ¿no? Ahí está sumado la gente clase media, clase media baja, clase media alta, los universitarios, profesionales, los colegios profesionales, entonces ya está trascendiendo el tema también de etnia. Y bueno, es como que esto está empezando a generalizarse toda la demanda de justicia, ¿no? Especialmente por las personas asesinadas. Pero ¿por qué Dina Boluarte no renuncia? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué sigue aferrándose a esto? ¿Por qué sigue bañándose de sangre? Sí, entonces yo siento que hay temor, hay miedo, ¿no? Porque a ella le espera la cárcel. O sea, ya los juristas han hecho reflexiones al respecto y le esperan muchos años de cárcel, ¿no? Porque hay responsabilidad política, ¿no? Y hay precedentes también, el caso de Fujimori y otros, ¿no? Entonces, pero yo siento también que ya le quedan los días contados. Este gobierno tiene los días contados y ya hay una solidaridad internacional muy grande, ¿no? Los países de Latinoamérica, de la Unión Europea, Estados Unidos mismos ya se han manifestado y se le están cerrando los pasos a este gobierno, ¿no? Que lamentablemente pasa por los muertos, ¿no? Y por las muertas, que, pucha, si esta movilización quizás no hubiera tenido tanta violencia, tanta muerte, tal vez no hubiéramos sabido lo que está pasando en Perú, digamos, no hubiera tenido esa resonancia a nivel Latinoamérica. Sí, entonces eso, por eso aquí no hay una democracia, ¿no? Porque en una democracia no se mata a la gente, no se le dispara a la gente a mansalva, ¿no? Entonces, este gobierno genocida, este Estado genocida, esta dictadura está llegando, yo creo, a sus días finales también. Y ahora, Aurelio, como LGBTs, como población lésbica, gay, bisexual, trans, etcétera, etcétera, bueno, que la población LGBTI en Perú, ¿qué rol está jugando en este conflicto o no lo está haciendo? ¿Cómo ves tú este tema, Aurelio? Es difícil, ¿no? Porque desde nuestro espacio estamos también fragmentados, ¿no? Los colectivos de diversidad sexual, los colectivos LGTBIQ+, están teniendo una participación muy débil, muy aislada, ¿no? Entonces, básicamente son personas o individualidades que se están manifestándose, pero como comunidad, como movimiento, no estamos jugando un rol como debiera ser, ¿no? Hay compañeros, dirigentes LGTBIQ, de manera muy personal, están sumándose desde un inicio, hemos estado marchando, ¿no? Con nuestras banderas, nuestros símbolos, ¿no? Entonces, en todo esto, lo que sí quisiera rescatar es que se ha viralizado en redes sociales a un compañero, marica, que ha llamado a su espacio Cabro Noticias. Desde ese lado también está informándonos, desde el humor, desde el color, desde el juego, desde la narrativa marica, está informando, participando en las marchas, pero de manera muy aislada, digamos, no tonta como comunidad. Sí, pero esta institucionalidad LGBT que de repente también está en Perú, como que tú dices, ha sido quizá una posición muy tibia, ¿no?, respecto a esas movilizaciones, ¿no? Y precisamente como que en estos momentos de conflicto, en cambio nosotras, digamos, ¿no?, que somos maricas, indias, pobres, ¿no?, como que en este tema de la interseccionalidad, digamos, en este conflicto de repente pues está por detrás, digamos, tu identidad de género, tu orientación sexual. Primero eres india, eres marrona, ¿no? Y esta es tu lucha. Es una lucha contra el racismo, contra el fascismo, y eso como que tal vez de repente no hay una posición muy clara de lo que, digamos, como LGBTI nos oponemos a este gobierno violento de repente, ¿no? De acuerdo. Sí, ante todo somos ciudadanos de este país, ¿no? Entonces sí, yo antes de definirme como cabra homosexual, soy joven migrante, ¿no es cierto? Y sí, pues, ahora lo LGTBI también no, bueno, por ejemplo, tenemos a un congresista LGTBIQ blanco, Alejandro Cabero, ¿no? Él se declara aliado nuestro, pero su discurso es contra la gente que está protestando. Entonces, para darnos cuenta de que no
lo LGTBIQ no necesariamente... No te quita lo racista. Lo racista y lo clasista. Sí, exacto, ¿no? Como que tus privilegios siempre van a estar encima, digamos, ¿no? O sea, en el momento, digamos, de un conflicto social, entonces vas a ir al lado de tus privilegios, ¿no? Por más LGBT que fueras, digamos, por más pro derechos humanos que fueras, digamos, ¿no? Como que ahí también se ve precisamente cuál es tu compromiso y hacia dónde estás en esta lucha, digamos, ¿no? En este momento. Claro, porque la única propuesta legislativa y el discurso de este señor en estos años ha sido unión civil, ¿no? La figura de unión civil, pero que eso está alejado de la realidad de muchas compañeras maricas de provincias, ¿no? Entonces, sí, pues como bien dices, ¿no? Lo LGTBIQ más no te quita lo clasista, lo racista que puede ser. Y ahora, Aurelio, este conflicto de polarización, ¿no ve que hay dos espacios conflictuados, digamos, ¿no? También está poniendo en crisis al movimiento LGBTIQ más en Perú, ¿o no lo está haciendo? Sí. ¿Podemos identificar eso? Sí, yo creo que sí, porque es esto de esta crisis nos está encarando, ¿no? Y cuestionando también al movimiento. Lo está cuestionando, ¿no? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Tu participación política en esta crisis? ¿Qué estás haciendo, no? Entonces, por ejemplo, hace la semana han muerto 2 compañeras trans, han sido muertas, una en mi ciudad, en Arequipa, otra en el norte, calcinada, en medio de este conflicto. En medio de este conflicto no está llegando para la gente seropositiva los retrovirales, medicamentos que necesita, no está llegando porque el Ministerio de Salud dice que no hay acceso, en las vías están bloqueadas, ¿no es cierto? Entonces, la gente también está empezando, el movimiento está empezando a ver qué estoy haciendo y cómo estoy haciendo en esta crisis, ¿no? Y yo creo que también nos sirve como aprendizaje y lección de que antes que de ser maricas hay mucha gente que necesita trabajo, necesita estudiar, necesita salud, y hay que encararlo, ¿no? Con nuestra participación política contundente en esas manifestaciones. Y además, Aurelio, ya para ir finalizando, sabemos que una de las cosas buenas que podrían venir de este panorama, que es muy triste también, es también la conformación de una asamblea constituyente, que lo veníamos charlando anteriormente. Pero también sería una oportunidad de repente en este contexto de una asamblea constituyente, en caso de que se dé, que la población LGBTIQ pueda como que tener más presencia a nivel normativo en esta construcción de esta nueva constitución, ¿no? Sería una oportunidad también para la población. Sería una oportunidad histórica, ¿no? Pues pensar cuál va a ser, cómo nos posicionamos ante una eventual asamblea constituyente, porque este es un momento constituyente. Ahora, como sujetos políticos, ¿cómo nos posicionamos? ¿Cómo encaramos este proceso constituyente? También es una manera también de pensarnos, de reflexionarnos, ¿no? Porque en Perú la población LGBTI en su normativa no existe. No. Estamos invisibilizados, ¿no? del marco legal. O sea, estamos invisibilizados del marco legal. Somos como ciudadanos de esta una categoría, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que esta crisis nos sirve también eso, para reflexionar, para repensar en ese sentido. Que la misma población LGBTI en su conjunto debería sumarse a esta movilización y a esta exigencia de la refundación del país, digamos, ¿no? De este nuevo momento, que también va a ser una oportunidad para ellos, ellas también, de ser partícipes en la vida política de un país, de un nuevo país, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿no? Esperamos que sea así. Ya pues, Aurelio, tus palabras finales para Nación Marica. Bueno, primero agradecerles por la invitación, por el espacio. Estoy siguiendo tu trabajo desde mi ciudad, desde mi país, sigo lo que hacen. Es como algo a seguir desde allá donde activo, y decirles a los compañeras maricas peruanas que nos sumemos a esta gran rebelión, como alguien le llamó rebelión serrana, sumarnos, participar y posicionarnos y tomar un protagonismo mucho más activo en este momento de crisis humanitaria que vive el país, ¿no? Mucha fuerza, mucha resistencia y mucha lucha. Muchas gracias, Aurelio. Y con nosotras va a ser hasta el siguiente video. Ya saben,
En nuestro canal de YouTube vamos a empezar a publicar un video nuevo cada semana, como lo hacíamos anteriormente. Y bueno, compartan este video, suscríbanse y seguiremos con otros temas y otras luchas con cuales llegar hacia ustedes. Gracias. ¿Listo? Ay, gracias. No, más bien gracias. No soy politólogo. No, nosotras tampoco. Analista, política.